Revisamos en este video algo relacionado con la configuración de actuadores en FluidSim, el cual aprovecharemos para familiarizarnos con el entorno y hacer un breve repaso. En esta oportunidad nos basaremos en el cilindro normalizado DSNV 20100, que hace parte del kit de neumática que normalmente se encuentra en los bancos de Festo. Este tiene una serie de datos técnicos y en especial nos vamos a enfocar en los datos técnicos relacionados con la fuerza teórica de avance y de retroceso de ese actuador. Para eso vamos a estar consultando algunas de las hojas de datos de los actuadores y lo más importante que vamos a realizar es el tratar de determinar cómo a través de FluidSim podemos establecer cuánto de esa fuerza teórica en realidad está siendo utilizada por los actuadores, con el ánimo de tener una simulación un tanto más cercana a la realidad en el FluidSim. Importante que a través de este ejercicio vamos a aprender algo de las características y para de esta manera llegar a conocer las limitantes del software y por ende llegar a entender de una mejor forma el funcionamiento en general del circuito neumático. Estamos acá en FluidSim en la parte de neumática. No es mi intención explicarles todos los detalles acerca de la interfaz en este video. Vamos a ver algo relacionado con elementos de configuración y más específicamente con elementos de configuración de actuadores. Puede que algunos de los conocimientos que vamos a tratar de cubrir en este video ustedes ya lo sepan, pero la idea es tratar de darles algunas ideas acerca de cómo se puede incorporar esto dentro de un proceso de aprendizaje de neumática. Como ya sabemos, como en casi todas las versiones de FluidSim, yo tengo una hoja en blanco en la que puedo realizar las labores completas de arrastre y simulación como tal. Acá vamos a poner los elementos y la simulación, mientras que en la parte izquierda normalmente tenemos nosotros la librería de elementos. Dependiendo de las licencias que tengamos, vamos a tener más o menos elementos propios acá. Entonces normalmente cuando abrimos una licencia de neumática está organizada tal cual aparece acá, y en esta de neumática están organizados los elementos de acuerdo a la función que realizan. Entonces tenemos por acá actuadores, elementos de alimentación, elementos de direccionales y demás. Para comenzar vamos a realizar algo bastante sencillo. Yo voy a traer acá una fuente de aire comprimido. Únicamente para efectos de este ejercicio voy a traer una válvula ya configurada. Voy a expandir un poco más esta biblioteca para que me quede más fácil. Entonces en las válvulas direccionales tenemos nosotros unas operadas mecánicamente, y como mi intención es jugar un poco con un actuador de doble efecto, voy a traer una válvula 5.2. Esta válvula 5.2 ya viene preconfigurada. Se pueden acceder a algunos elementos de la configuración dando doble clic sobre la misma, y se pueden acceder a elementos como los labels que utilizo para la conexión, los parámetros de componente. Después vamos a entrar en más detalle en lo que es la parte de la válvula, pero por el momento y por efectos de simplificación del ejercicio que vamos a hacer, vamos a tener acá un actuador. Yo tengo acá habilitada una de las opciones. Vamos a agrandar esta simulación un poco más y no creo que vayamos a necesitar más elementos, así que voy a hacer más pequeño esto. Tengo habilitado dentro de la simulación un elemento que, si ustedes se fijan, se llama la conexión automática. Puede ser muy útil como puede ser algo intrusivo en algunos momentos, más que nada en etapas iniciales es bueno, y en etapas de agregar elementos también, pero en edición puede llegar a ser un tanto intrusivo. Me explico. ¿Qué hace el icono de conexión automática que está activado acá? Pues cuando yo pongo un elemento, él me sugiere unas conexiones, y si suelto el elemento en el momento que él me sugiere esa conexión, la conexión queda hecha. Lo cual en este caso puede llegar a ser bueno, pero por ejemplo si yo estoy trayendo el elemento y lo estoy soltando por acá en alguna parte, puedo llegar a tener una conexión errada que una vez que se hace no se deshace. Así que si seguimos un orden y tenemos muy en cuenta lo que estamos haciendo, entonces es posible llegar a conectar el elemento y también el otro terminal simplemente arrastrando el actuador como aparece aquí. Y esto sería nuestra simulación. Ya sabemos, acá damos play a la simulación y ella corre común y corriente. Entonces yo tengo el actuador. Esto tiene por acá unos sonidos que para efectos de la grabación de este video yo elimino. Pero esto es básicamente la simulación de un actuador neumático.
Me da pie este circuito sencillo para hablar algo acerca de la física y los modelos detrás de la simulación de FluidSim. Más que nada, pues como ya se habrá recordado, FluidSim como tal no está pensado para que sea un software de diseño al pie de la letra, sino un software simplemente de simulación de circuitos neumáticos. Así que, aunque se aproxima a comportamientos reales de los actuadores, no es una herramienta recomendada como para basar todo un diseño industrial para eso. Ahí existen herramientas de otro calibre que me permiten hacer esa labor que les estoy mencionando. Por el momento, pues el FluidSim es una buena herramienta de simulación y tiene una buena aproximación que para entornos académicos es adecuada a mi criterio. Entonces yo voy a utilizar acá pues una característica bastante básica de lo que son los sistemas neumáticos. Se supone que nosotros tenemos una alimentación de presión por aquí. Esa alimentación de presión fluye a través de la válvula y llega, y a través del área que tiene el actuador pues se transforma en una fuerza útil que yo puedo utilizar para una determinada aplicación. En este caso, normalmente un actuador neumático se utiliza para mover una determinada carga, para empujar, para hacer un proceso de presión. En fin, son diferentes los elementos que yo puedo empezar a utilizar para utilizar el actuador neumático. Entonces, para poder nosotros entrar en detalle, pues la fórmula básica que vamos a estar utilizando es presión igual a fuerza sobre área. Esa es la primera fórmula que vamos a estar aplicando en esta parte. La presión la podemos configurar directamente acá sobre la fuente de alimentación. Entonces, o en general con cualquier elemento de regulación de presión que tengan dentro del circuito, pero simplemente le damos doble clic acá y sobre este yo puedo seleccionar, por ejemplo, la unidad que quiero visualizar y el máximo valor de operación de esta fuente de alimentación, lo mismo que el caudal en este caso. Entonces una presión de 6 bar y un caudal de 100 litros por minuto en este caso, y esta presión llegaría hasta el actuador. En el actuador vamos a despreciar en este momento pues las restricciones que nos ofrece la válvula en cuanto a caudal más que nada, pero en el actuador yo puedo acceder acá a dos partes, una que es la descripción del componente. Como sabemos, o como espero que sepan, estos componentes se basan dentro de los elementos reales que tiene el banco de trabajo del que hace parte normalmente este simulador al que hace parte. Entonces él tiene unos datos, por ejemplo, un diámetro externo de 20 y un diámetro de vástago de 8 que corresponden a una referencia comercial de Festo. ¿Esto dónde lo encuentro? Esto lo encuentro más que nada, la información completa lo encontramos en la parte de la librería didáctica, y en la librería didáctica entonces está el material didáctico como tal. Él nos abre una especie de circuito y en la base del circuito yo puedo navegar por lo menos por la parte de actuadores. Puedo ver algo relacionado con aquí la parte de símbolos, y puedo también ver algo relacionado con lo que son los elementos como tal. Navegando hasta la parte de componentes de la librería, en componentes neumáticos y en la parte de actuadores, yo puedo tener una idea de cuáles son los actuadores reales a los que hace referencia este símbolo de cilindro de doble efecto. Entonces el cilindro de doble efecto es este actuador, y esta referencia correspondería a un actuador comercial de Festo de la serie DSNU, seguido por el diámetro del actuador 20 y la carrera 20-100. Existen entonces una serie de datos adicionales que me pueden llegar a servir a mí para comprender la manera como FluidSim simula el proceso completo. Por ejemplo, acá tengo datos relacionados con la fuga, con la masa móvil, en fin, y con otros datos propios de lo que es el actuador, pero vamos a tratar de hacer una deducción un poco más cercana a la manera como FluidSim interpreta estos datos. Eh, los datos que tiene FluidSim para simulación de los circuitos neumáticos están basados en un software de licencia gratuita que se llama Modelica. De hecho, acá pueden encontrar ustedes algunas librerías asociadas con elementos propios
física de circuitos u otros por el estilo que se pueden utilizar para diferentes proyectos. Es de código abierto, entonces hay algunas que se pueden descargar de manera gratuita sin ningún costo, pero algunas otras, como por ejemplo una librería de neumática especializada que utiliza el Fluid Sim en este caso, es paga directamente por Festo. Entonces los detalles como tal de lo que es la parte de simulación, por obvias razones, tampoco los tenemos, solo tenemos pues más o menos una aproximación de lo que sería el actuador neumático. Entonces, ¿qué puedo yo simular en este caso? En este caso, pues por ejemplo, yo podría tener una aproximación de directamente de la página. Yo podría en la página directamente de Festo buscar el actuador de SNU 20 y él me debe sugerir 100, que serían los elementos propios del actuador, y voy a elegir alguno con amortiguación PPV de piso A. Él me muestra a mí el actuador en la página, y en la parte de datos técnicos yo puedo acceder a algunos datos propios de del catálogo como tal. Aparte de todos los datos del catálogo que me aparecen acá, me interesa por ejemplo a mí la fuerza teórica de avance y la fuerza teórica de retroceso. Acá aparecen dos datos, 188 y 158. Y fíjense que normalmente el diámetro del émbolo no aparece. ¿Cómo nosotros calculamos esta fuerza teórica de avance, por ejemplo, con 6 bar de presión como aparece acá en el catálogo? Entonces el primer ejercicio que estoy haciendo es tratar de determinar los datos técnicos que tiene el actuador para ver cómo Fluid Sim lo tiene. Simplemente yo puedo aplicar una fuerza como es teórica, la que me muestra en el catálogo. Puedo aplicar la fórmula de presión igual a fuerza sobre área, teniendo en cuenta el diámetro del émbolo de 20 milímetros. Esto lo podría hacer para avance. Para efectos de lo que es la simulación y para no tener que entrar mucho en detalle de que yo haga acá yo hice una hoja de cálculos para que me facilitara la tarea. Entonces vamos a retomar. Tenemos nosotros por acá un circuito base. Este circuito base está hecho basado en un actuador que tiene de diámetro 20 y de carrera 100, pero quiero saber en específico cómo se calcula pues la fuerza teórica, la que me aparece en el catálogo. Entonces vuelvo a mi archivo. Ese archivo pues les explico acá en detalle qué hace, como para que no nos perdamos. Pues lo hice con el ánimo de que fuera un poquito más ágil esto. Pero la idea es que tenga una presión de trabajo. La presión de trabajo está primero que nada en bar. Entonces ese bar es la presión que ejerzo en kilogramos fuerza o newtons sobre, vamos a hacer esto más claro, vamos a newtons sobre centímetro cuadrado. Esta medida que me dan del actuador es en milímetros normalmente. Entonces tengo que yo tratar de normalizar todo. La primera parte es una conversión de unidades para que todo me quede estrictamente normalizado. Yo voy a pasar este diámetro a metros, y estos newton sobre centímetros cuadrados a newton sobre metro cuadrado, para que me quede en la misma unidad y lo pueda trabajar fácil. Este newton sobre metro cuadrado es una medida de pascales, en pascales, que está especificada acá. Entonces si yo pongo 6 bar acá, obviamente pues en pascal, en metro cuadrado sería muchísimo más grande. De hecho es una multiplicación casi que por 100.000, si no estoy mal. Entonces esto lo único que hace es una conversión de bar hasta pascales. Esta unidad la puedo poner aquí. Y por acá tengo yo, vamos a fijar en la fuerza teórica de avance y la fuerza teórica de retroceso. ¿De dónde tomé esos datos 188 y 158? Del catálogo. Si ustedes se fijan, acá en el catálogo tengo 158 como tal, en la fuerza de retroceso 158,3 y 188,5 en la fuerza de avance. 188,5 para avance y 158,3 para retroceso. ¿Cómo puedo calcular yo fácilmente la fuerza teórica de avance? La fuerza teórica de avance la podemos calcular, de hecho, bastante sencillo, pues tomando los datos que nosotros tenemos acá. En este caso tendríamos nosotros que la fuerza, si la presión es igual a fuerza sobre área, entonces la fuerza sería igual a la presión, que correspondería a los 6 bar en
pascales, es decir, 6 por 10 a la 5, multiplicado por el área. El área en este caso durante el avance sería circular pi por el radio al cuadrado. El diámetro es 20 milímetros, entonces el radio estaría en cerca del 0.01. Ese sería el radio y esto lo elevaría yo al cuadrado. Y este resultado me da a mí, esta multiplicación me da a mí 188,5 newtons con las unidades ya trabajadas completas. Este dato es el que yo encuentro aquí, es decir, si ustedes lo quieren hacer para comprobar, pues lo pueden hacer, pero es bastante sencillo de realizar, tal cual como les acabo de poner acá. ¿Qué cosa pasa? Pues resulta y pasa que normalmente el catálogo me ofrece a mí la fuerza de retroceso, pero no me ofrece una manera en la que yo la pueda llegar a calcular. ¿Por qué razón yo no puedo calcular la fuerza de retroceso sencilla? Porque acá en la simulación, pues para la fuerza de avance puedo hacerlo fácil porque yo tengo la medida de este diámetro, pero para la de retroceso, el área de retroceso es esta misma área que yo tenía completa, menos el área que me ocupa el vástago en este caso, que sería el área que tengo acá. Para calcular esa área del vástago, yo aparte de esta medida del diámetro externo, también necesito el diámetro del vástago. Y esta pues normalmente no me la ofrecen dentro de las hojas de catálogo. Pero lo que sí me ofrecen es la fuerza de retroceso. Entonces dentro de la fuerza de retroceso yo podría hacer pues el inverso, teniendo en cuenta que si tengo la fuerza de retroceso, que sería igual a la presión por el área de retroceso, y tengo esta presión, la única incógnita que tendría es acá una intermedia de esta área de retroceso. Eso sería más o menos que la fuerza de retroceso que yo conozco sería igual a la presión multiplicada por el área de retroceso, que sería el área de avance menos el área del vástago. Área de avance, pongámosle AV, menos el área del vástago, que sería lo que ocupa este vástago de acá. Como resultado entonces de esto tendría que el área de avance sería igual el área del vástago, perdón, ya me estoy confundiendo con mi propia nomenclatura, sería igual a el área de avance menos la fuerza de retroceso dividido entre la presión. Y teniendo en cuenta que el área de avance es pi, el área del vástago, perdón, es pi por el radio del vástago al cuadrado, entonces también podría despejar todo esto completo diciendo que es el área de avance menos la fuerza de retroceso dividida entre la presión, todo esto dividido entre en pi, y a todo esto le saco la raíz cuadrada. Y acá yo podría sacar el radio del vástago. Esta ecuación es precisamente la que está en esta ecuación del diámetro del vástago, que lo calculo yo en metros. Entonces si yo me ubico por acá, entonces acá está completa esta misma ecuación, ¿sí? El diámetro acá está multiplicada por 2 para tener en cuenta, pero pues eso es prácticamente lo que está calculado. Y al realizar esta operación con los datos que tenemos, es decir, con 6 y con la fuerza que tenemos del catálogo de 158.3 y con el área calculada de 20 milímetros, tenemos que más o menos el área del vástago daría 8,0004 milímetros, más o menos. Y si yo me voy para los datos que tienen calculado acá dentro de la simulación, yo puedo ver que el diámetro del vástago está en 8 milímetros, está en una magnitud de 8 milímetros. Entonces más o menos podríamos llegar a decir que los datos de este actuador coinciden con los datos del catálogo, puesto que nos da más o menos lo mismo. Esa es una comprobación que se puede hacer a través de la parte de la simulación con el Fluid Sim. ¿Qué otra cosa nosotros podemos hacer por acá? Pues nosotros podemos hacer acá una comprobación de qué tan eficiente es el actuador teniendo en cuenta la fuerza teórica. Es importante recordar y hacer énfasis que esta es la fuerza teórica, es decir, esto es lo que sale de las matemáticas. Pero resulta y pasa que en el actuador la fuerza real es en realidad igual a la fuerza teórica menos
unas pérdidas. Esas pérdidas más que nada en qué están. Esas pérdidas están expresadas en el rozamiento que tiene interno el actuador con las paredes internas, también con lo que tiene el vástago con la parte de que llaman el rascador o los empaques de la salida, y también se puede dar por fugas minúsculas que puede tener el actuador hacia el exterior. Todo esto depende mucho del fabricante y del modelo matemático que tenga el fabricante. Es como es en últimas tan ligado a efectos de propietario, lo que hace FluidSim es una aproximación. ¿Cómo se puede llegar a determinar esta fuerza real de manera experimental a través de FluidSim? Podemos hacer un proceso de prueba y error. ¿Cómo es un proceso de prueba y error? Ya les muestro. Lo que voy a hacer es, primero, voy a tratar de activar la simulación con la fuerza de avance. Yo le puedo poner al FluidSim una fuerza de avance negativa, una fuerza negativa sobre el actuador, querría decir que estoy tratando de sacar el actuador, y una fuerza positiva, querría decir que estoy tratando de forzar el actuador, el vástago, hacia adentro. Puedo empezar con cualquiera de las dos. Voy a iniciar con una fuerza cercana a la fuerza de avance y voy a mirar hasta qué punto la puedo mover. Voy a hacerlo en detalle para la fuerza de retroceso, o bueno, para la fuerza de avance. Vamos a ver para la fuerza de avance. Se supone que la fuerza de avance que puede hacer el actuador es de 188,5. Entonces yo puedo ir acá a las características del actuador, las propiedades, y hay una parte de perfil de fuerza. Yo le puedo poner una fuerza constante, se la puedo especificar acá, o también la puedo especificar sobre la simulación. Para que me quede fácil sobre la simulación, yo le voy a decir al actuador que me muestre dos variables, que me muestre la fuerza y que adicionalmente me muestre la posición durante la simulación. Esos dos valores van a aparecer por acá. Perdón, le puse la velocidad en vez de la posición. Propiedades, volvamos. No es la velocidad, sino la posición. Y ok. Listo. La posición la voy a dejar por aquí. Y la fuerza por acá. Corro la simulación. Entonces está en 0 y 100 la carrera. Y fíjense que la fuerza es 0. Entonces voy a tratar de poner una fuerza positiva. Entonces voy a tratarle de poner acá sobre el actuador, le hago clic y fíjense que me aparece una escala de fuerza externa que le puedo poner positiva o negativa. Como la fuerza del actuador, la de retroceso, está en 160 y la máxima está en 200, yo puedo elegir acá una escala adecuada. Esta escala me ajusta el slider que tengo acá. Entonces yo le voy a poner acá que la fuerza puede variar entre menos 200 y 200, nada más. Así que en el momento que yo la varíe, pues ustedes se van a dar cuenta que la fuerza varía tanto positivo como negativo. Fíjense que una fuerza negativa es una fuerza sacando el vástago. Por ejemplo, una fuerza de menos 200, en este caso muy grande para que el actuador la pueda vencer, porque supera la fuerza de retroceso. Pero vamos a hacer la fuerza de avance de momento. Entonces la fuerza de avance tendría que estar alrededor de 188. Así que voy a poner acá, vamos a dejarlo en 184. Y voy a tratar de correr el actuador. Fíjense que con 184 el actuador no alcanza a moverse con 6 bar. 184. Si yo la muevo, adicionalmente, voy a dejarlo activo. 184. Voy a bajarlo. Yo puedo bajarlo con las flechas de teclado también. Para tratar de encontrar el punto. Un punto de fuerza que se ajuste más a mis necesidades. 180. Por ejemplo, 170 todavía sin resultado. 166 empiezo a ver movimiento. Voy a volverlo a poner en un punto en el que no se puede mover. En 183 él no alcanza a superar la fricción que tiene el actuador interno. Voy a devolverlo. 183 y voy a detectar el momento preciso en el que se alcanza a mover. 182, 80, 79, 76, 71, 70. Les recuerdo, este proceso es netamente a prueba y error. 169,2. Parece ser que 169,2 me permite hacer un movimiento.
Así que vamos a hacer una prueba final. Vamos a poner acá directamente 170 sobre el actuador. Vamos a decir que la fuerza es 170. Devuelvo el actuador, lo vuelvo a poner. Fíjense que no hay movimiento. Ajusto la fuerza, le pongo acá 169. Y con 169 sí se mueve. Entonces es claro que la fuerza está entre 169 y 170. Es una demostración netamente experimental. Yo ya hice este trabajo que estamos viendo, tanto para la fuerza de avance como para la de retroceso, teniendo los siguientes resultados: 169 para la fuerza de avance y la fuerza real, la Fluid Sim, la experimental, la fuerza real de retroceso es 139. Vamos a hacer la comparación, así que saco el actuador completo. Vamos a disminuir esta fuerza. Entonces, si yo tengo el actuador hacia afuera y le pongo menos 140, perdón, acá, menos 140, yo no esperaría que el actuador se mueva. A ver si mi experimento salió bien. Fíjense, no se mueve, a pesar de que le estoy dando la señal desde la válvula. Pero con menos 139 sí es posible realizar un movimiento. Así que yo diría que 139 es una aproximación adecuada. ¿Qué puedo hacer con esos datos? Con esos datos yo ya tengo más o menos una aproximación de lo que hace FluidSim con respecto, o la manera como FluidSim puede simular. Yo puedo determinar qué porcentaje de la fuerza real en realidad está utilizando FluidSim. Simplemente calculando la división entre las dos. Vamos a poner esto en porcentaje. Y vamos a ponerle algunos decimales. 2 decimales está bien. Entonces, más o menos un porcentaje entre 89 y 87, más o menos podría ser el esquema. Vamos a tratar de comprobar esto. Pues la idea sería, una vez que ya tengo el modelo del actuador completo, vamos a tratar de determinar qué tan aproximado es nuestro sistema. Para eso vamos a buscar otro actuador de Festo. Vamos a cerrar acá la ventana y vamos a ir a la búsqueda de productos como tal. Y en la búsqueda de productos, pues la línea de productos, pues no solamente de Festo, sino en general de proveedores de neumática es bastante amplia. Así que voy a seleccionar cilindros con vástago, porque los que nos aplican. Hay de diferentes tipos. Yo voy a seleccionar, qué sé yo, esta serie de Festo DSBC 32. Y dentro de los elementos, dentro de la selección, al ingresar, él me permite a mí seleccionar algunos elementos que ya estén dentro de, pues que sean comerciales. El diámetro del émbolo, entonces tengo acá 32, 63, 40, para que no se nos vayan los números tan alto. Voy a seleccionar un actuador de diámetro 32, que sería mayor al que tenemos, 20. En este caso la carrera no influye mucho porque no estamos haciendo nada con caudal, pero vamos a seleccionar uno 32-100 y una amortiguación normal, PPV. Acá yo puedo ver, él me debe estar pensando para generarme un CAD, un modelo CAD normal, y yo puedo ver la hoja de datos de ese actuador. En esta hoja de datos de ese actuador yo esperaría ver los mismos datos que teníamos acá. Entonces, fuerza teórica de avance 483 y de retroceso 415. 483 y 415. Me devuelvo para FluidSim y para mi archivo. Entonces, fuerza teórica de avance 483. Voy a poner acá. Y acá tendríamos 415. ¿Sí? Perdón, antes de que me borren estos datos, voy a tratar de copiarlos como valores solamente. Este es el porcentaje de FluidSim que utiliza FluidSim. Y vamos a tratar de hacer predicciones respecto a esta teórica, si los datos nos quedaron bien. Entonces, de nuevo, fuerza teórica 483 y fuerza de retroceso 415. La de retroceso, por obvias razones, es menor en este caso. ¿Sí? 483 para avance y 415 para retroceso. ¿Qué otra cosa tengo que tener en cuenta? El diámetro externo del vástago en realidad es, el diámetro externo, el del émbolo, es de 32 en este caso,
Y como no me dicen a mí el diámetro del vástago, el vástago en realidad yo lo calculo con la fórmula que les expresé al principio del video, y me dice a mí que el diámetro del émbolo es de más del vástago, perdón, es de 11,9. En realidad el diámetro del vástago en este actuador, porque lo conozco, está más cerca de los 12, está en los 12 milímetros, ¿sí? Y tendríamos entonces nuestros cálculos completos. El experimento que hicimos ahorita, según el experimento que hicimos ahorita, la fuerza teórica que yo esperaría para este actuador, un actuador de 32 con diámetro de 11,9, sería más o menos 483 multiplicado por el porcentaje que dijimos. Entonces tendríamos una fuerza de avance efectiva, realidad, de 433 y una de retroceso de 364. Estos dos datos los voy a comprobar. Estos serían los esperados. Los esperados de la fuerza de avance y de la fuerza de retorno, de retroceso. Voy a configurar el actuador, doble clic sobre el actuador, y el actuador lo configuro diciéndole que el diámetro externo en este caso es 32 y que el vástago es de 11,9, 11.9. Tengan en cuenta que pues si ustedes, o sea, el cálculo del diámetro del vástago es importante porque es un dato que necesita FluidSim para hacer las simulaciones como tal y que nos arroje resultados esperados. Entonces este dato se calcula, pues como ya vimos, a partir de la fuerza de retroceso y teniendo el hecho de que ya conocemos la fuerza de avance como les expliqué anteriormente. Damos clic en OK y por ejemplo, si activamos acá la simulación, si lo activo, acá tiene una fuerza de menos 139, que no es absolutamente nada para el actuador. Vamos a ponerle acá una fuerza de menos 365, vamos a jugar con la de retorno, menos 365, me marca rojito porque supera la escala que pusimos, teniendo en cuenta los valores que tengo acá. Esto podría ser menos 400 hasta 400, menos 365, perfecto. Menos 365, alcanza a mover el actuador, alcanza a moverlo. Vamos a ver que eso sucede con menos 367, por ejemplo. Menos 367 también es posible que realice un movimiento del actuador, aunque lo podría ajustar acá manualmente para ver cuándo empiezo a tener movimiento. Ah, no, perdón, no podría hacerlo. Partamos al contrario, pongamos una alta, menos 370, y la vamos bajando, menos 370. Este ya no alcanzó para moverla, menos 370, y vamos a menos 368, diría yo, menos 368. La real entonces sería menos 368 para el retroceso. Fíjense que pues estamos 4 newtons más o menos por debajo de nuestra estimación, pues lo cual pues a mí se me hace que es bastante bien, y la de avance estaría cercana a los 433, así que voy a ponerlo a que se mueva hacia avance. Le vamos a cambiar la fuerza y vamos a ponerle una fuerza grande, 440. Perdón, yo no varié esta. Listo, vamos a ponerle 440. No alcanza a retrocederlo. 450, que sería la máxima de esta. 450, ahora sí. 440. Vamos a ver si le alcanza a mover. Recuerden que tiene que estar cerquita a los 433. 440 no le alcanza a mover, así que lo voy a disminuir. 435, 34 y 433 más o menos alcanzo a tener resultados. ¿Sí? Entonces, la prueba que yo hago se basa en un aspecto, y es que al principio del movimiento estoy tratando de vencer un coeficiente de fricción estático. Pues como ustedes saben, el tratar de mover o sacar el actuador de inercia cuando está quieto pues es un poco más complejo que mantenerlo en movimiento, porque pues ya tengo una inercia de movimiento. Entonces hay dos coeficientes de fricción, uno estático y uno dinámico.
Se podía hacer una prueba para llegar a determinar qué tan cerca está el coeficiente de fricción dinámico con respecto a lo que están acá, pero sugeriría, por ejemplo, cambiar la distancia o la carrera del actuador a un número más grande para que tenga yo más simulación. Está en 100, yo lo cambiaría a 500 y tratar de hacer una prueba un tanto más específica con perfiles. ¿A qué me refiero con perfiles? Si yo voy a la configuración del actuador, detengo la simulación, a la configuración del actuador, yo puedo en perfiles de fuerza, acá está la carrera del actuador completo, yo puedo poner sobre esos perfiles de fuerza, aplicar un perfil de fuerza, y ese perfil de fuerza entonces lo puedo aplicar durante diferentes tiempos durante la carrera. ¿Cuál es la desventaja que tengo o que no me parece, digamos, acá en Fluid Sim? La desventaja que yo le veo, acá yo puedo ajustar los niveles, es que tengo que hacer una prueba tanto para avance como retroceso. ¿Por qué razón? Pues lo puedo hacer en ambos, deshabilitando acá la opción, pero pues tendría que crear dos perfiles diferentes. ¿A qué me refiero con un perfil diferente? Teniendo en cuenta que la fuerza que tengo que vencer al comienzo está en 433 para el avance, yo lo que haría sería poner acá un perfil cercano a los 433. Yo arrastro este punto y le digo que es un perfil cercano a los 400 y pedacito, y donde quiera crear puntos pues los puedo crear. Entonces yo podría decirle 433 y podría ponerle a este punto, al punto que selecciono, una fuerza, qué sé yo, de 480, y que lo mantenga hasta el final de su recorrido, por ejemplo. Por acá voy a seleccionar este también, le voy a poner que es 480, y el punto final también lo vamos a dejar en 480. ¿Qué es lo que aspiro a probar? Lo que aspiro a probar es que el actuador sea capaz de vencer una fuerza inicial de 430, pero que con la misma presión sea capaz de mantener una fuerza de 480. Activo la simulación y fíjense, no, en este caso no fui, me fui demasiado alto a los 480. Recuerden, esto lo estoy haciendo de manera experimental, es normal que suceda este tipo de cosas. Puedo modificar mi perfil de fuerza. Acá debe estar el perfil de fuerza. Entonces en el perfil lo único es que toca jugar un poquito con el slide. Fíjense que estoy acá por acá en 800. Ahora me pasé muchísimo, es demasiado sensible el, el slide, demasiadísimo. Yo lo puedo hacer un menos sensible a partir del slide acá del lado, para que sea menos, para que aparezcan más o menos valores. Pero acuérdense que el perfil de fuerza que pusimos nada más es de 400 y estamos en 78.000, así que es un tanto complejo. Acá estamos más o menos en el 0, 400. Vamos a hacerlo más pequeño aún, 480, más pequeño, para poder seleccionar los puntos. Y vamos a dejar estos puntos, están 480, no nos vayamos tanto, digamos apenas superando 450, 450, y al final también 450. Igual lo que quiero demostrar es que fíjense que al comienzo tengo una fuerza pequeña de 443, que no se podía mover el actuador, digámoslo 433, el actuador se puede mover y después es capaz de superar una fuerza con la que normalmente no se mueve, que es 440. Doy play, activo y el actuador de efecto se mueve. Fíjense que ahí está ejerciendo una fuerza de 450, entonces demostrado que más difícil sacarlo de inercia que mantenerlo moviendo, pero el Fluid Sim me permite también hacer eso. Me permite entonces jugar un poco con lo que son los elementos relacionados con los coeficientes, con la fricción estática y la fricción dinámica. Esto también lo vamos a aplicar un poco más en los sentidos de giro, en la manera como yo realizo el montaje de lo que es la parte del actuador.
pero esto pues lo exploraríamos en más detalle más adelante. ¿Qué hemos entonces aprendido en este momento? Que pues se pueden realizar cálculos para lo que es la parte de fuerza teórica aplicando una fórmula sencilla, presión es igual a fuerza sobre área y sus variaciones. Adicionalmente, a observar datos relacionados con lo que es la parte de catálogo para determinar fuerzas teóricas de avance y de retroceso, y a partir de esas fuerzas de avance y de retroceso llegar a calcular, por ejemplo, el área de retroceso. Y en lo tercero es determinar de manera experimental o a prueba y error, en este caso, determinar de manera a prueba y error la fuerza real que realiza la simulación en FluidSim. Y con esa fuerza real que hace FluidSim, hacer predicciones para nuevos actuadores. ¿Qué nos enseña esto? Por ejemplo, la fuerza teórica que me aparece a mí en catálogo es 483 y 415, pero la fuerza real está más o menos en un rango de 87-89. Entonces pueden llegar a generarse pues criterios de selección de actuadores o de elementos basados en reglas claras. Por ejemplo, tomar la fuerza teórica que aparece en el catálogo y multiplicarla por un 80% para llegar a determinar la fuerza real puede llegar a ser una buena práctica y me permite a mí explicar lo relacionado con factores de seguridad. Este factor de seguridad pues me indica a mí que aunque el actuador teóricamente puede llegar a realizar esa fuerza, hay elementos dentro de la aplicación que tienen que tenerse en cuenta y pues un 80% en este caso parece ser suficiente para la simulación en FluidSim. Posteriormente vamos a hacer las simulaciones con respecto a movimientos de masa y movimientos de otros elementos en los que pues, nos va a quedar un poco más claro formas adicionales en las que la FluidSim pues, nos puede llegar a aplicar. Y no nos olvidemos, a partir del punto 5 tenemos la fricción estática y la fricción dinámica que pueden explorarse a través de perfiles de fuerza, y esos perfiles de fuerza los podemos configurar directamente en el actuador. Siendo entonces el actuador un elemento como tan importante para todo lo que es los sistemas neumáticos, es apenas normal que FluidSim les dedique una buena parte a su configuración y a su correcto uso. Esto que estamos explorando da para experimentos y para prácticas bastante interesantes con respecto a cálculos y la manera como se pueden ejercer presiones. La idea es llegar a generar la destreza suficiente como para saber con datos básicos acerca del actuador qué tipo de masa puede mover y cuáles serían las restricciones del actuador, y poder llegar a inclusive a determinar elementos que me permitan identificar fallas de manera simple. Eso sería todo de momento. Después vamos a explorar, como les decía, un tanto más acerca de las condiciones de montaje y cómo pueden llegar a afectar el proceso. Muchas gracias. Espero la información suministrada les resulte útil para sus procesos de aprendizaje en todo lo que es la parte de programación. Ya saben que esto es un asunto más de cacharrear y, como siempre, prometo mejorar.